Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra nos da vida, que nos pide dejar lo viejo para buscar lo nuevo que es eterno. Ayúdanos a hacer este viaje contigo. En nombre de Cristo oro. Amén. En verdad, Jesús nos ofrece nueva vida, nuevos horizontes. A veces esto implica que tenemos que dejar a ciertos amigos, lugares o estilo de vida. El Señor llamó a muchos de sus siervos de dejar su tierra natal para servirle en otro lugar. Y muchas veces salieron con amigos y familiares, porque la familia es central en el amor de Dios. Hoy veremos 8 casos de los fieles quienes dejaron su tierra y que todos salieron con familia y amigos para hacer la voluntad de Dios. Primero, por supuesto, es el Señor Jesús. Él dejó los cielos, la gloria y el trono al par de su Padre y el universo para nacer humildemente entre su creación. No solamente dejó los cielos, pero cuando comenzó su misión dejó su casa y madre y familia en Galilea para andar por 3 años en diferentes ciudades y también en Judea. En esta tarea, para ayudarle en la misión, tuvo la compañía de Moisés y Elías en el monte de transfiguración, en Mateo 17, y la visita de un ángel en el jardín de Getsemaní en Lucas 22:43. Jesús es en verdad el camino y la verdad, y nos muestra este camino de dejar lo confortable para lo ordenado de Dios, y de no caminarlo sin el cielo presente. Esperamos que la familia y amigos sean una parte del cielo en la tierra también en nuestro andar. En los días de Noé, 2, sabemos que Noé tuvo que escoger de dejar la vida vieja, la vida contaminada de un mundo pecaminoso, de vivir por 1 año y 10 días en una arca de salvación, como dice Génesis. En versículo 11 de capítulo 8 y también capítulo 7 vemos que fue el 17 del segundo mes, cuando Noé tenía 600 años, que comenzó la lluvia. Encontramos también luego en capítulo 8, versículo 4, que aunque el arca reposó sobre tierra en el mes séptimo, a los 17 días del mes, no podían salir. No era tiempo. La tierra no estaba seca. Pasaron exactamente 5 meses en un arca flotando, y aunque querían salir, no podían. Luego en Génesis 8:14 leemos: en el mes segundo, a los 27 días del mes del año 601 de Noé, se secó la tierra y ellos podían salir del arca. Tuvieron que esperar 7 más meses en el arca, sin flotar, para salir. Así es en nuestra misión de servirle al Señor. Hay momentos de caminar y momentos de esperar que Dios abriera puertas o secara la tierra y preparar el corazón de la gente y tal vez otros, y esperamos en Jehová. Para Noé no le fue muy fácil de acumular todo lo que necesitaba él y su familia para el viaje en el arca por 1 año, sin pensar en proveer comida para miles de animales, pequeños y grandes. Por eso lo que estudiamos en la clase anterior, de recibir el llamado y tener testimonio que es de Dios, o si no, no tendrá fuerzas para hacer eso. Sin esta fundación y esfuerzo de fe en la palabra revelada de Dios, a nosotros es difícil caminar en lugares desconocidos, con dificultades. Noé halló gracia en los ojos de Dios y podía llevar con él su esposa, hijos y nueras. Es importante de llevar la obra de Dios entre muchos. Hay que cuidarlos y prepararlos de caminar juntos con nosotros y todos nosotros con Dios. Lo más importante en dejar la vida vieja es salir del juicio de la desobediencia. Todos en el mundo sin Dios fueron juzgados, nos dice Noé. Murieron. La vida vieja del pecado nos trae la muerte. Hay que entender esto. Hay que dejarla. Salgamos a la tierra prometida con Cristo, difícil o no, y busquemos los que caminarían con nosotros. Tercero, veremos la historia famosa de Abraham. Pero según Génesis 11:31, el comienzo del viaje a Ur comenzó con su padre Taré,
Él salió de Ur con 2 de sus hijos y sus esposas y el nieto, Lot. No sabemos los detalles, pero en Génesis capítulo 12, versículo 1, nos dice que Dios había mandado a Abraham a dejar su parentela y la casa de su padre para una tierra que le mostraría. Así salieron de Ur, dejando al hermano de Abraham, Nacor y su familia, y llegaron a la tierra de Harán. Pero eso no fue el destino final. Y al morir Taré, el padre, Abraham salió para Canaán, pero no dejó a su sobrino Lot. No sabemos cómo debía haber sido. Lot le causó muchos problemas a Abraham, de dividir tierra, de rescatarlo de los enemigos. Pero por fin, Abraham dejó a toda su parentela para cumplir lo que Dios le había dicho. Cuando tenemos padres ancianos, nuestro corazón no nos deja salir, dejándoles sufrir, tal vez. Todo esto es parte de la vida, de aprender a obedecer por la gracia en nuestras vidas. Hay que orar en qué forma Dios quiere que salgamos en esta nueva vida. Lo importante para Abraham es que dejó la tierra con ídolos, con juicio pendiente para seguirle a Jesús. Esto tenemos que hacer, apartar del mal. Cuarto, la historia de Lot y su mujer nos habla clara de la importancia de obedecer la voz de Dios y sus siervos con exactitud y tener el corazón en paz a la vista, adelante, no en la vida vieja que hemos dejado. Vemos una historia en Génesis 19. Sabemos que Sodoma, donde Lot vivía, era llena de pecado y tuvo que apartarse de allí. Es así en nuestra vida también. Las acciones y amistades que nos llevan a pecar, tenemos que dejar. Vemos en el versículo 12, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Los yernos de Lot no creyeron la advertencia del cielo y murieron. Burlaron de él y murieron. No hay que despreciar el ministerio del cielo. Fueron 2 ángeles del cielo que les habían dado el mensaje y no podían recibirlo por tener el corazón en la tierra. No sabemos si había hijos. Si había, ellos también no salieron. Así para salir es difícil. En el día de juicio los ángeles apuraron a Lot y dijo en el versículo 15, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entiende, era tiempo, no había tiempo para más. Los que estaban allí podían salir. Los que tenemos preparados en esos pueden salir. Hay que preparar. Lot y su esposa iban a perder algo. Iban a dejar algunos seres queridos. En versículo 16 dice acerca de Lot, y deteniéndose él, no quería salir. Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Entiendes? Nadie en la familia quería ir. Los ángeles agarraron las manos de todos ellos para que entendieran la importancia del mensaje. Así tenemos que entender el toque espiritual hoy en tu vida. Dios te está llamando a dejar el pecado, dejar la vida vieja y agárrense a la mano de Dios y salga a la libertad. Dios sabe nuestros dolores y sentimientos. Nos ayuda a salir, hasta tomándonos por la mano. Pero lo triste es que aunque los ángeles con ternura tomaron a Lot y a su familia por la mano, y acaban de decirles en versículo 17, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Son importantes las instrucciones de dejar la vida vieja atrás y no desearla. Pregunta a la esposa de Lot. En versículo 26, ella miró atrás, a las espaldas de Lot, y se convirtió en estatua de sal. Mira, por un descuido se perdió. ¿Fueron sus hijos que no les acompañaron, que la hizo doblar la vuelta? ¿Fueron sus yernos? ¿Fue su casa o sus pasiones o posesiones? Déjalos atrás y mira adelante en la vida nueva con Cristo. Su palabra, la palabra de Dios, es vida. Quinto,
Vemos en Éxodo capítulo 3 en los días de Moisés, el pueblo de Israel que estaba en esclavitud y solo Dios los podía sacar y liberar. La palabra de libertad debe sonar profundamente en nuestros corazones. Así Dios nos enseña que dentro de las cadenas del pecado estamos también nosotros y solo Dios nos puede liberar. Muchos creen por las buenas obras y andar rectamente podemos ser libres de juicio, pero no, solo por la gracia y la sangre del Hijo de Dios, el Cordero inmolable de fundación del mundo, Yeshua ben Yosef, Jesús el Mesías. Los musulmanes creen por sus buenos hechos serán perdonados y redimidos. Pero una vez contaminada el alma, buenas obras no quitan la impiedad. Requiere la fe en la sangre de Jesucristo, también a nosotros. Moisés tuvo que salir de su lugar con Jetro a entrar al reino de los esclavos. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús tuvo que salir de estar con su Padre y descender a la tierra de los esclavos del pecado. Y por el poder de Jesús, el fuego en la zarza, el Redentor del mundo, el brazo del Padre en carne, fue liberado el pueblo de Israel. Moisés no quería salir solo. Fue a propósito de dar fe a su pueblo. Y también eso hizo Jesús. Dio fe para que podíamos nosotros salir de la esclavitud del pecado al reino celestial con Jesús. Jesús llevó el ladrón en la cruz, los primeros discípulos y todos los creyentes de la tierra con él. Sexto, tantas veces en la Biblia ya hemos visto el mandato de ir a una tierra prometida y dejar el pecado. También Dios hizo lo mismo en el registro de los nefitas. Antes de la caída de Jerusalén en las manos de Nabucodonosor, Dios también llamó a un remanente de Jacob de salir del pecado y apartarse del juicio venidero. Dios llamó a Leí de salir a una tierra prometida. Su historia está en las primeras páginas del libro, capítulos 1 y 2 de 1 Nefí. Él tuvo que tener fe en la palabra revelada del cielo. Tuvo que dejar su casa, sus riquezas y parientes. Pero no fue solo, fue con sus 4 hijos. Y al salir de Jerusalén, la primera cosa que pasó es que Dios les mandó regresar para traer la palabra de Dios en las planchas de bronce hasta los tiempos de Jeremías. Después de este milagro, por serle fiel a Dios, de allí, de segunda importancia era de regresar para traer hijas para sus hijos para que se casen. La tierra prometida sin pueblo no es un paraíso. Hay que llevar gente con nosotros del Señor para que haya gozo. Hay que tener criaturas, hay que tener hijos espirituales en Dios para que el pueblo crezca. Así es que regresó a buscar a Ismael y las hijas de él. Tenemos que buscar primero el reino de Dios para que se expanda. Por ser obedientes, un remanente de la casa de Jacob, de la tribu de Manasés, hijo de José, fue llevado a la tierra prometida para José, según Deuteronomio 33, versículo 13. Una tierra de bendición, una tierra fructífera, con los collados eternos de la profecía de Deuteronomio. Y no solamente heredaron las Américas, escaparon del juicio que cayó sobre Jerusalén en 586 a.C. Y se cumplió la profecía en 2 Reyes 19:31 que dice: porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El ser de Jehová de los ejércitos hará esto. Fue obra de Dios. Dios sigue salvando a un remanente que sale del juicio del pecado por obedecer la voz de advertencia. Sed salvos de esta perversa generación, dijo Pedro en Hechos 2:40. Igual a Moisés, Leí con sus familiares tuvieron que salir con fe, sin saber cómo vivir por el desierto, guiados por un regalo del cielo, los que ellos llamaron la leona, como una bola o compás. De igual manera como guiados por el Espíritu por el desierto, buscaron agua viva. Séptimo, en la clase de hoy, veremos otra historia en el registro de los nefitas, que también está mencionada en la Biblia. Está en el libro de Génesis. En los tiempos de edificar la torre de Babel, la gente no tenía puestos los ojos en el Señor, sino cómo llegar al cielo por sus propias obras. Al ver los juicios de Dios en cambiar las lenguas del mundo, el pueblo, Jared y su hermano, oraron a buscar a Dios
para su bendición. Ellos fueron llevados a las Américas también a ese tiempo, como dice Génesis 11, 8 y 9, los dos versículos. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y eso incluye este hemisferio, toda la tierra. Ellos fueron unidos en el idioma porque buscaron la bendición de Dios. De igual manera, nosotros debemos unirnos en oración para que quedemos unidos en una sola fe y protegidas de los juicios de los últimos días. Seremos recogidos en la tierra prometida, la arca de salvación, el Sion de los últimos días, la santa ciudad y la nueva Jerusalén en el milenio. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que creer que Dios nos unirá por escoger su camino. La historia de ellos está en el libro de Esther, capítulo 1. De igual como Noé, ellos fueron a preparar para el viaje de casi un año en el mar. Dios les mandó y le dijo al hermano de Jared en Esther 1:16, ve y junta tus ganados, tantos machos como hembras, de cada especie, así como semillas de la tierra de cada género, y a tu familia, y a tu hermano Jared y su familia, y también a los amigos y sus familiares, y a los amigos de Jared y sus familias. Dios quiere que nosotros salgamos unidos a la tierra prometida también. La vida de cada persona es preciosa. Hay que buscarlos que se salven por la sangre de Cristo. Sí hay un costo. Ellos dejaron todo para vivir con Dios y unidos con los de fe. Eso es el llamado para nosotros también. Llevamos preparación en el corazón y también en la tierra. Antes del juicio en los días de José de Egipto, también se preparó con comida para el tiempo de sequía o juicio. La palabra de revelación del Señor nos avisará. Los diarios en el mundo nos avisan hoy de guerras, juicios y tempestades. Y también profetizado las aguas del mar arrojándose más allá de los límites, como fue profetizado en 1832 para los últimos días. El octavo y último ejemplo hoy de ir a la tierra prometida y salir del juicio es el testimonio de Alma, también en el registro de los nefitas. En Mosías capítulo 7 al 11, él vivía entre un pueblo inicuo, entre sacerdotes injustos. Llegó un predicador por nombre de Abinadí. Alma escuchó la advertencia de este profeta. Reconoció en su corazón que vivía en la iniquidad. Nadie más en la corte ese día quería arrepentirse, solo él. Pero corriendo por su vida, se arrepintió de sus pecados, obedeció la voz de Dios. Primero, no salió de escapar el juicio. Buscó sus vecinos y conocidos. Primero, escribió todas las palabras que había hablado Abinadí. Segundo, fue casa a casa en enseñarles esas palabras de vida y arrepentimiento. Tercero, fue a un lugar secreto para poder enseñarles juntos. Y cuarto, después de bautizar 204 de ellos, Dios les mandó que huyera y saliera de allí para no caer en el juicio y escapar las búsquedas del rey malo. Todos se salvaron juntos. Dios trabajó entre ellos por amarse como Él nos ama. Hoy día este mismo ejemplo está para nosotros a seguir. Número 1, dejar que la palabra de Dios entre en tu corazón de Jesús para llevarnos al arrepentimiento. 2, estudiarlo. 3, compartirlo. Y 4, esperar la orden del cielo de unirnos con el pueblo de Dios y escapar del juicio en los últimos días. Por eso vendrá un más viaje a la tierra prometida, al lugar de refugio y salvación que se llama Sion, en Isaías capítulo 2, 1 al 5 y 46, versículo 13, un lugar en la tierra. Prepara tu corazón, seas humilde y arrepentido y buscar la voz de Dios en tu alma. Él es la voz a Moisés, la voz a Noé, la voz a Abraham y tu Salvador hoy también. Dios les bendiga en buscar la dirección de Dios en tu vida. Buscar primero el reino de Dios. Amén.